venimos del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, de la materia de Administración de Base de Datos, y en parte la profesora Virginia Lagunes Barradas, y el cuestionamiento es el siguiente. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del cargo? Bueno, yo aquí soy profesor, soy ingeniero en sistemas computacionales y administro una base de datos en línea en una página web para el registro de usuarios. Y bueno, aquí en el organismo se llevan varias bases o varios sistemas, nómina, un sistema comercial, un sistema de fugas, entre otros que se llevan aquí. ¿Dichas funciones se delegan en más personas? Sí. ¿O solo recae la responsabilidad? No, yo soy administrador de una base de datos y diferentes personas llevan otras bases, otros sistemas. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidades o aptitudes son necesarias para desempeñarse eficientemente en ese cargo? Bueno, para ser un administrador primero tienes que saber SQL, manejar consultas básicas, tanto LMD como LDD, lenguaje de definición de datos y de manipulación de datos. Aparte de ello necesitas estarte actualizando día con día, saber utilizar más de un manejador, porque no nada más hay sistemas como un solo manejador de base de datos, ya sea SQL Server, ya sea un Oracle, ya sea un SQL, un Postgre. Tienes que dominar diferentes manejadores, pero aparte también necesitas tener unos conocimientos básicos de programación, porque un sistema como de base de datos no funciona en sí solo, sino que funciona con un lenguaje de programación que hace conjunto, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el nivel de estudio requerido? Es una licenciatura y tal vez tener una certificación en un manejador como la certificación en Oracle 10G para tener una mejor experiencia, una mejor preparación para desempeñar el cargo, ¿no? Dentro de esta pregunta, ¿son necesarias algún tipo de capacitación, actualización o certificación? No son cruciales, pero sí son muy importantes, ¿no? Porque con la licenciatura te basta para tener el conocimiento básico de SQL, ¿no? Del lenguaje SQL, pero si hay una certificación en algún manejador, pues es mucho mejor, ¿no? Más capacitado. La siguiente pregunta, ¿existen oportunidades de crecimiento dentro de la empresa? Sí, yo creo que en todas, ¿no? Siempre hay una esperanza de crecer, o en lo personal siempre está tratando de mejorar, y aquí la verdad hay muchos proyectos que salen día con día y que tienes que realizarlos, ¿no? ¿Qué campos de oportunidad existen en otras empresas o áreas a corto, mediano o largo plazo? ¿De qué, de base de datos? Sí. En todas. ¿En todas? Porque no conozco una empresa que no maneje datos. Entonces, donde se manejen datos, donde se archiven datos, ahí cabe un administrador de base de datos. ¿Qué manejador de datos manejan? ¿Qué versión? Pues aquí, para el sistema comercial, manejamos un SQL Server 2005. Para la página en línea, que es un sistema de registro de usuarios, llevo un MySQL, no recuerdo exactamente la versión, creo que es 3.1 o 3.2, por ahí decir la versión. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? MySQL hace aproximadamente como 6 meses, y SQL Server desde que está el sistema, desde unos 7 años. ¿Por qué se inició trabajando con este manejador o por qué se cambió a él? O sea, si antes utilizaban otro manejador, hicieron el cambio, ¿por qué? ¿O por qué se inició? No, se inició. ¿Cuáles son los criterios que tomaron en cuenta para su uso? Pues más que nada la capacidad de almacenaje de los manejadores, ¿no? Porque hay manejadores que, por ejemplo, no vas a ocupar acceso para un sistema, no te va a dar el soporte o la capacidad para almacenar datos o registros. Entonces, pues más que nada se buscan manejadores que soporten datos y registros, ¿no? ¿En qué otras herramientas computacionales se basan para complementar el uso y el aprovechamiento de las bases de datos? Pues en lenguajes de programación. No sé, yo la página que yo administro, el lenguaje de programación que utilizo es PHP, combinado con HTML. Los diferentes sistemas que hay aquí, hay un sistema que se maneja en Delphi y un Visual Component. ¿Qué áreas y
procesos de la empresa se sistematizan mediante el uso de las bases de datos? Pues tenemos un sistema de pujas, un sistema comercial y nómina. O sea, son bastantes, contabilidad, casi la mayoría de procedimientos se utilizan bases de datos. La otra pregunta es, ¿qué beneficios se han obtenido en las diferentes áreas de la empresa tras su utilización? Pues es que ya tienes los registros, ¿no? Ya no los tienes en papel, aparte de que pues, es más fácil la consulta de ellos, ¿no? No tienes que estar buscando, tienes una herramienta de búsqueda y los tienes disponibles cuando tú los necesites, ya no están en papel. ¿Qué problemas se han presentado con el manejador o con la base de datos? Pues hasta ahorita no hemos tenido un problema así grande en cuanto a eso. ¿Qué métodos de seguridad utilizan para preservar la integridad y consistencia de la base de datos? Bueno, pues la base de datos aquí se maneja localmente, pues es en una intranet y pues seguridad puede ser se ejecutan normalmente las consultas en transacciones. Eso quiere decir que tú vas a ejecutar un cierto número de sentencias y donde si se llega a generar un error, se va la luz o algo así, no se ejecuta ninguna consulta, ¿no? Más que nada para garantizar que los datos van a estar correctos, que se van a guardar de una forma correcta, ¿no? ¿Fue necesario algún tipo de capacitación para el personal de desarrollo o para los usuarios finales para la utilización de los sistemas y herramientas que manipulan la base de datos? Para los usuarios finales, no, porque pues obviamente no ocupa la base de datos, no interactúan. Y pues para el personal, solamente con los conocimientos que ya traían de la licenciatura, ¿no? ¿Poseen documentación referente a las políticas de diseño, configuración, cambios, prevención de riesgos o establecimiento de estándares de seguridad con respecto a la base de datos? No. Bueno, y para terminar la entrevista, me gustaría anexar una pregunta libre, y es aproximadamente cuántos registros hay en la base de datos y qué tan frecuentes son los movimientos. Bueno, en el sistema más grande, o la base que tenemos más grande aquí, aproximadamente son 135,000 registros y pues mensualmente se agregan unos 200 registros mensualmente. Pues obviamente los registros las actualizaciones están en movimiento todos los días, ¿no? Por los cambios o por los pagos que se realizan. Bueno, ya es toda la entrevista y no me queda más que agradecerte.